Parece que la larga espera para avanzar en el trazado de alta velocidad por la provincia de Toledo está llegando a su fin. Un recorrido lleno de problemas, dudas y rectificaciones que está a punto de revelarse y que todo apunta no dejará contento a casi nadie. Ya le hemos dedicado varios vídeos a este proyecto y ahora, sí que sí, parece que sabremos muy pronto en qué consistirá lo más delicado, el paso y parada por las dos ciudades que tendrán servicios de alta velocidad entre Madrid y Extremadura y más adelante Portugal, Toledo y Talavera de la Reina. Tras varias semanas de mucha actividad política, todo hace pensar que el Ministerio sacará a la luz en breve todos los detalles, con el creciente run run en la capital autonómica sobre la más que posible segunda estación en la ciudad y su ubicación. Y por ahí empezamos, por Toledo ciudad, donde todos los caminos conducen a la más que probable construcción de una segunda estación y ahora además comienza a darse por sentado su ubicación, todo mientras se trata de asegurar el futuro del actual terminal, el edificio histórico, por lo que tendríamos un caso completamente novedoso en España, una ciudad de apenas 90.000 habitantes con dos estaciones para trenes de alta velocidad. Según se ha informado desde el diario La Tribuna, el Ministerio de Transportes planteará que la segunda estación de Toledo se ubique en el barrio de Santa María de Benquerencia, más concretamente frente al centro comercial Luz del Tajo, un área en clara expansión y en donde aparte de la población que ya tiene, se ubican el nuevo hospital, la televisión regional o el citado centro comercial, siendo además una zona fácil para construir esa segunda estación, llana, sin nada urbanizado y con las vías ya pasando por allí, aparte de ser el mejor punto para que el trazado Madrid-Extremadura pase y bordee la ciudad sin demasiados problemas y costes. Un trazado que salvaría el río Tajo mediante la construcción de un viaducto y atravesando las fincas de Pinedo y Valdecubas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La información añade que esta ubicación contenta a todas las administraciones, asegurándose además que esto no impedirá que se mantengan los servicios actuales o al menos parte en la estación clásica, si bien esta idea no deja contento a casi nadie más allá de los políticos, pues todo hace pensar que será muy difícil mantener en el tiempo actividad en dos estaciones para servicios muy similares y para colmo en la misma vía. Sin olvidar el detalle de que esta segunda estación acerca el tren a uno de los barrios más importantes, pero lo aleja del resto, al ser Toledo una ciudad muy peculiar en lo urbanístico, con 4 barrios muy dispersos entre sí. Por lo que de salir adelante esta idea, tanto el gobierno local como el regional tendrán que pensar en una forma de acercar mediante transporte público a todos los toledanos a esa nueva estación, sin olvidar a los turistas que visiten la ciudad imperial. Todo esto llega tras semanas de mucha presión desde Extremadura y el propio ministerio, que ya ha dejado caer que si no hay consenso se impondrá una decisión unilateral desde el gobierno central, teniendo en cuenta el gran retraso que arrastra este proyecto y los muchos cambios que ha habido hasta ahora, sorprendiendo el detalle de que a estas alturas aún no haya habido una decisión clara y pactada entre todos los actores de la ciudad imperial y parezca estar decidiéndose a última hora. La paradoja casi única de Toledo en caso de salir adelante esta segunda estación será que tendrá 2 servicios a Banco Madrid, uno desde la estación actual y en la nueva los de Talavera, además de los de larga distancia con Extremadura y Lisboa, un caso cuando menos extraño que muchas entidades y actores locales ya aventuran como un error histórico a la altura de otros ya muy sabidos como la estación de Guadalajara-Lleves, Camp de Tarragona o Antequera-Santa Ana. La otra ciudad en impasse es Talavera de la Reina, donde la única gran duda está en si habrá o no soterramiento y de haberlo, de cuánta longitud sería. Un proyecto que, como en Toledo, ha pasado por múltiples anuncios, desde trinchera, túnel total, parcial y compartido, hasta descartarse cualquier soterramiento, siendo ahora el Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica muy optimista al respecto. Sin embargo, la nueva ley ministerial aprobada días atrás podría complicarlo todo un poco más, al
al ser a partir de ahora los promotores de proyectos como este los que deberían asumir el 70% del coste, frente al 30% del gobierno central, un precio muy alto que obligará a hacer malabarismos con la Junta para sacarlo adelante. Más allá de la alta velocidad, estos días se ha conocido que la línea Humanes-Illescas ha sumado un importante paso con la contratación de la redacción del proyecto para electrificar sus 15 kilómetros, lo cual hará posible la llegada de los servicios de cercanías de Madrid con la prolongación de la C5. Una reclamación que viene desde lejos para una ciudad que se ha convertido poco a poco en una extensión de la Comunidad de Madrid en muchos ámbitos, como el empresarial, el logístico y por supuesto el de habitantes, y que con esta novedad mejorará notablemente sus servicios ferroviarios actuales. Como veis, la cuenta atrás en Toledo parece estar llegando a su fin, lo cual es una buena noticia, aunque no tanto la resolución de esta telenovela llamada Alta Velocidad, que parece dejará contentos a muy pocos, aunque habrá que esperar todavía un poquito más para el anuncio oficial y definitivo, por lo que seguiremos muy atentos para contarlo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.